Buenos días, hermanos y amigos. Hoy es el día que hizo el Señor. Les saluda su hermano Tito. Hoy, domingo 31 de mayo de 2020. Y venimos para seguir predicando la palabra del Señor. Y hoy continuamos con el tema que hemos estado predicando a través del libro de los Hechos. Hoy estamos en el tema número 6. La iglesia enfrenta oposición. Amén. La iglesia enfrenta oposición. ¿Qué hace la iglesia ante la oposición? La iglesia sigue caminando. Así que continuamos con el tema del desarrollo de la iglesia según está relatado en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a poder ver específicamente dos tipos de oposición que la iglesia enfrenta todo el tiempo y cuál debe ser la actitud correcta ante esa oposición. Vamos a estar en estos temas en específico y vamos a poder romper el detalle en unos cuantos pedacitos para poderlo entender mejor. Esta ilustración cuenta la ocasión donde los apóstoles fueron sometidos a castigos por predicar la palabra del Señor. ¿Qué los llevó a ello y cuál fue el desenlace? Es una de las exposiciones que vamos a hacer en esta mañana. Bien importante porque nosotros somos esta iglesia. Ellos fueron nuestros hermanos que vinieron antes que nosotros y vinieron a pasar la misma oposición que pasamos nosotros hoy día, pero no se manifiesta hoy día, por lo menos en nuestro país, no se manifiesta de esta forma, pero se manifiesta de una forma mucho más peligrosa y la vamos a detallar cuando vayamos a través de esta exhortación. Amén. Así que vamos a estar en tres tópicos principales, mis hermanos amados. Vamos a estar viendo que hay oposición dentro de la iglesia, oposición que viene de afuera de la iglesia, y cuál debe ser la actitud correcta ante ellas. Pero antes de proseguir, quisiera orar para que el Señor nos ayude a través de su palabra. Padre Santo y bueno, ahora te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dado esta oportunidad para venir a congregarnos virtualmente hoy una vez más. Gracias por siempre proveer y porque siempre, Señor, podemos estar confiados de que encomendando nuestras vidas a ti, Señor, tú estás en control de ellas. Ahora, Padre, santifícanos, Señor. Bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos permita ir a través de ella, Señor, en este día, para que podamos comprender tus maravillas y que tú nos hables al corazón para poder seguir sirviéndote de corazón. Si alguno entre nosotros hoy no te hubiera conocido como Señor y Salvador, que hoy sea el día de reconocer su condición de pecador y venir a los pies del único que salva, el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, pues vamos a ir a la palabra del Señor primero que nada. Vamos a leer estas porciones completas porque las porciones cuentan una historia que sucedió, pero también hay un trasfondo doctrinal que es importante que consideremos. Así que la palabra del Señor dice de esta forma: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto es porque usted recuerda, al final del capítulo 4, dice que José, apodado también Bernabé, sintió en su corazón de parte de Dios vender una herencia, una propiedad que tenía, y ese dinero lo puso a disposición de los apóstoles para que los apóstoles pues les repartieran según la necesidad de los hermanos en la iglesia. Amén. Pues seguido eso, dice que Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y dice que sustrajo del precio y la mujer estuvo de acuerdo y trajo solamente una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y seguimos leyendo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a la exposición de la palabra. ¿Qué vemos aquí en estos primeros 16 versos, hermano? Vemos a Satanás operando, como siempre ha operado, como la serpiente antigua, pero en esta ocasión usando a creyentes desde adentro de la iglesia para estorbar la obra del Señor. Dicho sea de paso, este es el peligro más grande, hermano. ¿Sabe qué? Porque esto es análogo a cuando hay un ejército y dentro de ese ejército hay espías de los enemigos o del enemigo. Y esos espías del enemigo se dedican a socavar la confianza entre los del ejército, a contaminar y contradecir las comunicaciones. También usan para delatar, amén, cualquier debilidad que haya de ese ejército al ejército enemigo, y crea un caos terrible. A lo largo de la historia se han desarrollado estos esquemas de espionaje, que por eso es que los ejércitos y los gobiernos castigan tan severamente a los espías, porque un espía, ¿verdad?, puede hacer muchísimo más daño que una parte de otro ejército que venga a atacar. Un espía hace más daño que 100,000 hombres, que 1,000,000 de hombres, hermano. Y de hecho puede ser responsable por la muerte de todos esos hombres cuando delata planes de guerra, delata códigos secretos, delata de todas estas cosas. No estoy diciendo que la iglesia tenga códigos secretos ni nada de estas cosas, pero estoy diciendo que la iglesia, como el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra, también está expuesta a oposición desde adentro. Yo estoy llamando a estos que son los que se oponen a la iglesia, desde adentro de la iglesia, desde adentro de la congregación. Les estoy dando beneficio a la duda, les estoy llamando hermanos. Amén. Porque en el contexto de Ananías, obviamente el Espíritu Santo le habló a él. Así que presumimos que tanto Ananías como Zafira eran creyentes, pero obviamente le estaban dando lugar a la carne. Pero le quiero aclarar que no todos los que se congregan bajo un mismo techo son iglesia. Esto lo hemos dicho muchas veces. La iglesia no es el grupo que se congrega bajo un techo. La iglesia son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Muchas veces nos congregamos, pero no todos los que están allí somos lavados con la sangre del Cordero, porque no todos se han convertido, no todos se han rendido a Cristo, no todos han reconocido su pecado. Amén. Algunos son simpatizantes, otros son visitantes, pero no todos son iglesia. ¿Okay? Importante. ¿Qué pasó entonces en esta parte de la historia? Fíjense lo que pasó aquí. ¿Cuál fue el engaño? Ananías y Zafira querían tener la reputación de ser espirituales, pero en realidad no lo eran. ¿Okay? Podríamos decir que eran creyentes, pero le estaban haciendo más caso a la carne que al espíritu. Recuerda que la palabra del Señor nos manda a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero aquí ellos estaban deseando tener fama y renombre por lo que hicieron, porque obviamente fue que sintieron celo cuando, como les conté al principio, algunos otros de la iglesia trajeron sus donaciones de propiedades que habían vendido, y ellos querían tener el mismo reconocimiento. Es obvio por el contexto de la historia. ¿Ok? Así que es importante tener aquí en cuenta que el pecado de Ananías y Zafira no fue robarle dinero de Dios, porque la propiedad era de ellos, hermano. Y podemos argumentar que todas nuestras propiedades son del Señor, y es cierto, porque Él nos da todo, inclusive la vida. Pero en el sentido práctico de las cosas, era una herencia que ellos tenían. Por lo tanto, si ellos hubieran propuesto en su corazón, ¿verdad?, no la voy a vender ahora,
quizás un tiempo más tarde, pues eso estaba bien, amén, porque eso es lo que entendemos, el Espíritu les guiaba. Pero aquí el problema no fue que ellos le robaron dinero a Dios, ¿ok? Fue más bien la hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos convinieron, ¿verdad? Convencidos en su corazón con el Espíritu Santo en darlo todo, pero no lo dieron todo. ¿Ves? Y el asunto parecería un poco más suave, porque en nuestros días, tú sabes que hoy en día se ha desarrollado una gran tolerancia por el pecado, la hipocresía y la mentira, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia, pues es algo terrible si consideráramos que el ser hipócrita no es un pecado grave, y sí lo es, hermano. ¿Qué es el hipócrita? El hipócrita es aquella persona que quiere dar a entender algo que él no es. O sea, él quería demostrar y ella que eran espirituales y en realidad no lo eran. ¿Por qué? Por la evidencia del resto de la historia que vamos a continuar leyendo. Así que no era robarle a Dios, porque en el verso 4 Pedro dice, mira, la heredad era tuya, si no la vendías era tuya, y si la vendías y te quedabas con el dinero era tuyo, o sea, eso no es el problema. Pero le mentiste al Espíritu Santo, o sea, fuiste hipócrita, poniendo en tu corazón que la ibas a entregar toda y no la entregaste toda. Y ahí es que está el asunto, hermano. Y esto aplica a muchas cosas en la vida. Si nosotros, por eso la palabra del Señor dice, mira, si le prometes algo a Dios, no te tardes en contestarle y en cumplirle, porque Él no se agrada de los insensatos. ¿Qué es un insensato? Una persona que sabe que algo está mal y lo hace como quiera. Una persona que sabe que a Dios no le agrada algo y lo hace como quiera. O sea, una persona que le podría prometer a Dios, me voy a comprometer aquí, te voy a servir así, voy a quedar aquí. Señor, no me congregaba tanto antes, ya me voy a congregar todo el tiempo. Señor, aquí antes no leía tanto tu palabra, ahora quiero leer, ahora quiero orar. Y todas esas promesas que le hacemos al Señor, si no las cumplimos, es hipocresía, es el mismo pecado de Ananías y de Zafira. Por eso es que hay que ser serio con las cosas del Señor. Lo hemos repetido mucho, hermano, las cosas del Señor son serias. Sigue diciendo la historia. Si nos remontamos al verso 3 y 4, es obviamente Pedro, el que era líder de la iglesia todavía en este instante, donde estamos, capítulo 5, recuerde, énfasis en los judíos creyentes. Así que Pedro era el líder de la iglesia. Y Pedro obviamente era un líder y un hombre con discernimiento dado por el Espíritu. Era gobernado por el Espíritu, hermano. Aquí le vemos ejerciendo ese poder que Dios, que Cristo Jesús le había referido sobre lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. El poder que Cristo le había dado allá en Mateo 16, 19. Amén. ¿Por qué? Porque él confrontó a Ananías. Amén. Y su confrontación de Ananías fue una confrontación en el cielo y Dios desde allá mismo lo enjuició. Otro punto importante aquí, hermano, es que el pecado siempre se va a descubrir de una manera u otra. Amén. El pecado siempre sale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo decía, hay pecados que a los hombres se le conocen ahora, pero a otros se le conocen después. Pero eventualmente se refería al ámbito de esta vida. Amén, hermano. Todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de traerlo a la luz. Así que la vida cristiana está hecha para uno vivirla en completa transparencia, en completa paz. Hermanos, seamos sinceros, la verdadera paz del corazón es cuando tú estás en completa comunión con Dios y en completa comunión con los hermanos, cuando estás unánime con los hermanos, cuando tú puedes mirar a todos los hermanos y decir, yo no tengo nada escondido de ningún hermano aquí. Todos mis hermanos saben mis debilidades, todos mis hermanos oran por mí, yo oro por ellos y estamos todos en sinceridad sirviendo al Señor. Aquí no hay nadie tratando de hacerse ver lo que no es, aquí no hay nadie tratando con una agenda escondida, trayendo cosas de la carne ni nada. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere, hermano. Esa es la iglesia que Dios quiere y esa es la iglesia que Dios utiliza. Bendito sea el Señor. En este caso que vemos aquí, es obvio que había una confrontación entre vamos a decir así, la carne de Ananías y el Espíritu de Dios en su corazón. Así que esta pareja lo que hizo fue que lo dejó callado, Dios lo convenció, ¿verdad?, de dar el precio de venta de la heredad a la iglesia para apoyo de los necesitados, pero ellos después fueron, como eso no lo sabía nadie, decían ellos, los apóstoles no saben el dinero total que le vamos a dar, eso lo sabemos nosotros, así que cualquier cantidad que le diéramos, pues ellos van a presumir que es la totalidad, ¿ok? No se nos dice cuánto sacaron, pero no sé, quizás sacaron un poquito, y eso no estaba mal. Lo que estaba mal era
haberle prometido a Dios algo y no haberlo cumplido, y después tratar de engañar a los apóstoles, los siervos de Dios, haciéndole ver que eso era lo que ellos habían puesto en su corazón, cuando eso no era lo que habían puesto en su corazón, hermano. Así que las cosas que se hacen en lo oculto, el Señor las revela en lo público. Por eso dice, cuando tú vayas a orar, ora en tu recámara en lo íntimo. Y todo aquello en lo cual tú te humillas a Dios en lo íntimo, Él te va a recompensar en público. Y lo opuesto es real. Este varón y su esposa trataron de lucirse en público, Dios los humilló públicamente, hermano querido. Así que ese pecado estaba en su corazón, la hipocresía, el aguaje, el allante, como dirían en algunos lugares, el hacerse ver lo que no eran. Así que le mintieron al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu estaba obrando en todos los creyentes. Este es un punto importante, hermano. Todos los que somos hijos de Dios tenemos el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Lo cual quiere decir que si el Espíritu le revela algo a alguien, también se lo está revelando a tu hermano. Porque es el mismo Espíritu, hermano. Amén. Por eso es que no podemos tener esta noción de que el Espíritu me revela algo a mí y no se lo revela a más nadie de la iglesia. Amén. Eso es un concepto completamente erróneo, porque es el mismo Espíritu. La Biblia dice que a todos nos dio el mismo Espíritu. Por lo tanto, el mensaje del Espíritu es el mismo, donde quiera que estemos, hermanos queridos, siempre que seamos iglesia de Dios. Bendito sea el Señor. Así que ellos le mintieron al Espíritu de Dios. Ese fue su pecado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó entonces? Versos 5 al 11 dice que entonces cayó muerto Ananías ante la reprensión de Pedro. O sea, evidentemente Dios mismo, que es el que mantiene nuestra vida, decidió terminar con su vida ahí mismo. Qué cosa más impactante, hermano. Hay que aclarar aquí que esto no fue un caso de disciplina eclesiástica. Esto no fue que fue pasado por un proceso de disciplina en la iglesia, el cual es muy bíblico, como está redactado en Mateo 18. Esto no fue esto. Dios mismo lo disciplinó. Amén. Lo único que Dios hizo es que a través del Espíritu Santo de Dios le reveló a Pedro lo que estaba pasando. Pedro confrontó a Ananías, pero el que lo enjuició fue el único que lo puede hacer, que es el Señor Jesucristo. Estas dos muertes, porque dice que más tarde, a las 3 horas, entró Zafira y Pedro la confrontó de la misma forma. Amén. Y ya ahí Pedro sí estaba seguro lo que le iba a pasar a Zafira, porque Zafira había conspirado de la misma forma con su esposo. Amén. Estuvo de acuerdo en hacer este mentira al Espíritu Santo. Así que estas dos muertes ilustran la clase de juicio que Cristo va a hacer durante el reino. Entonces, Señor, vamos allá un momentito para que ustedes vean. ¿Qué reino es ese, hermano? El reino milenial. Vamos un momentito a la palabra del Señor en Apocalipsis. Ok, vamos a buscarlo acá para que podamos estar todos, amén, iluminados por la palabra del Señor. Ok. Esta porción que todavía no hemos estudiado en los estudios de los martes, aún no llegamos allí, vamos a estar llegando allá para mediados de junio. Es el capítulo 19 que ilustra la venida de Cristo. Y dice que Cristo va a venir para implantar su reino milenial. Y mira el contexto de ese reino milenial. Verso 15 dice, de su boca, esta es la imagen de Cristo victorioso, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta es la palabra de Dios, que es cortante como espada de 2 filos y penetra hasta el tuétano de los huesos. Amén. Ella expone lo que está en el corazón de todos. Dice, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. O sea, él viene a juzgar con poder y viene a hacer valer su palabra. Amén. Y él viene a castigar el pecado. Y todos aquellos que vivan esos 1000 años allí, no todos van a ser creyentes, hermano. Y lo vamos a poder explicar, ¿verdad? Cuando vayamos a esta porción de aquí a 2 semanas. Bien, lo vamos a explicar en detalle. Pero lo que queremos ilustrar aquí es que este rey, el Señor Jesucristo, que viene a gobernar para hacer valer su voluntad, a algunos por la buena y a otros por la fuerza. Pero él va a regir con firmeza y va a hacer que su palabra sea honrada. Pues esto es lo que estaba haciendo aquí, hermanos, un adelanto acá en Hechos capítulo 5. ¿Ok? A diferencia de lo que el Señor hizo aquí, disciplinando directamente, la diferencia con la disciplina que se implanta en la iglesia, allá donde el pastor y los miembros
investigan algún asunto, ¿ok? Y dan la oportunidad de arrepentimiento y de perdón y procuran restaurar a los que están errados. Este fue un caso definitivo de un juicio divino porque fue instantáneo. Importante notar, ¿verdad?, que este capítulo, si lo comparamos con Josué, capítulo 7, donde se nos ilustra que cuando iban ellos, el pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida, iban a atacar a la ciudad aquella llamada Ai. Ellos fueron a atacar a Ai con poco ejército porque Ai era pequeña. Pero dicen que en ese primer ataque fueron avergonzados y murieron 38 personas del ejército de Israel, ¿ok? Y no fueron victoriosos. ¿Por qué no fueron victoriosos? Porque había pecado. Josué se entristeció porque estaba tratando de saber qué estaba pasando, y estaba como que dolido contra Dios. Y Dios le dije: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás llorando? Levántate de ahí. Esto pasó, ¿sabes por qué, Josué? Porque hay pecado en el pueblo. En otras palabras, no puedes esperar ser victorioso, Josué, si hay pecado en el pueblo. Manda a buscar la gente y vamos a pasar un análisis. Y hasta que encontraron a la familia de Acán y fueron apedreados, él y su familia. Ahí vemos una connotación de lo terrible que es el pecado. El pecado, hermano, se podrá cometer solo, pero la consecuencia toca a todos los que te rodean. Por eso es que Dios aborrece tanto el pecado. Dios estará pensando en su mente: maldita sea el pecado. Qué malo es el pecado. Porque el pecado salpica y contamina con muerte y con desgracia a todos los que están a tu alrededor. Por eso es que Dios está, ¿verdad?, encaminado a perdonar nuestro pecado, y Él lo que quiere es que todo el mundo se ponga al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él sabe lo terrible que es el pecado. El pecado le cuesta la vida eterna a las personas. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que pagando nuestra deuda de pecado, entonces podamos vivir para la vida eterna que Él nos ofrece. ¿Qué pasó en la iglesia cuando Ananías y Zafira murieron, hermano? Dice que cayó un gran temor. Gran temor cayó sobre la iglesia, pero un temor de los buenos, hermano. ¿Un temor de qué cosa? ¿Estaré yo pecando también? ¿Me estará mirando el Señor? Estoy siendo examinado por el Señor. Señor, perdóname, Señor, límpiame, úsame, Señor, ampárame, Padre, de yo engañarme a mí mismo en mi corazón y todas esas cosas, hermano. Así que todo eso es bueno para la iglesia. Todo eso es importante y esencial para la iglesia. Nunca uno confiarse de que por esto y por aquello y qué sé yo qué cosa, o porque antes el Señor me usó y todo ese asunto, el Señor me va a seguir usando sin importar cómo esté mi condición. No, yo tengo que asegurarme de serle fiel al Señor. El Señor me ha dado todo lo que necesito para serle fiel a través de su Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu Santo obrando precisamente para ello. Amén. Y demostrando la seriedad que es no obedecer al Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos el contexto aquí. Dios hizo esto para limpiar la iglesia, para quitar la hipocresía, para demostrar que Dios no es hipócrita y Él no tolera la hipocresía. Él no quería que la hipocresía se regara como una enfermedad contagiosa y afectara a la iglesia. Por eso la cortó en el momento. Y las personas, todos los miembros de la iglesia, temieron a Dios. ¿Qué pasaba? La iglesia entonces estaba unánime, hermano. Unánime, ¿qué quiere decir unánime? Todo el mundo pensando lo mismo, todo el mundo con el mismo, la misma intención, amén, con la misma labor de predicar la palabra, de andar en santidad con el Señor, de seguir como que somos linaje escogido, contando las virtudes de Cristo y no envolviéndonos en tonterías, no escuchando los vientos del mundo, no escuchando lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, no escuchando cualquier sandez que diga cualquiera por ahí, sino teniendo cuidado de qué escuchamos y qué hablamos y qué pensamos en nuestro corazón y qué hacemos. ¿Ok? La iglesia entonces bendecía a Dios y se multiplicó. El Señor seguía añadiendo a la iglesia a los que se salvaban. Esto siempre ocurre cuando se purga, o sea, cuando se remueve el pecado. ¿Por qué?
Porque Satanás, hermanos, este es el peor acecho. El peligro desde adentro es peor. Porque Satanás se mete desde adentro de la iglesia y trata de dividirla. Amén. Con tonterías. Por eso que Pablo decía allá en Romanos 14, mira, recibid al débil en la fe, pero no es para contender sobre opiniones. O sea, hay cosas que a veces los hermanos pueden tener una opinión aquí y allá un poco diferente unos de otros, sobre cosas que no son importantes, quiero decir. Si alguien viene y me dice que tiene una opinión diferente sobre Cristo salva, no, pues esa persona no es hermano. También va a empezar por ahí, o sea, no vamos a perder el tiempo con eso. Pero si hay personas que dicen, pues mira, tengo un poco de diferencia respecto a cómo me debo alimentar. Tengo un poco de diferencia sobre si el gobierno está diciendo la verdad o no. Y todas esas cosas, sí, ok. Ahí podemos tener ligeras diferencias de opinión. Pero esas diferencias de opinión no son para estar contendiendo. Es para recibirnos y amarnos. Amén. Para permanecer unánimes, hermano. No es para contender. Porque si contendemos, le estamos dando lugar a Satanás. Amén. Amén. Mira, hermano. Vamos a buscarlo acá. Ahora en un momento se me ocurre. Vamos a buscarlo un momentito porque no recuerdo dónde exactamente está. Está en el Antiguo Testamento. Pero lo vamos a buscar aquí un momentito. Gloria a Dios. Mire, Proverbios 6. Las cosas que aborrece Jehová. Vamos a buscarla aquí un momento. Vamos a poner un poco más grande para que podamos verlo con cuidado. Amén. Mire cómo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 7 cosas que Dios abomina. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Ok? Como el policía que mató a aquel hombre inocente hace 3 días. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo que hizo Ananías y Zafira. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y por último, y no menos importante, el que siembra discordia entre los hermanos. El Señor abomina esto y el Señor castiga esto directamente, hermano. Por eso es que se nos hace esa advertencia a prevalecer en la unidad. Si usted entiende que hay algo que en la iglesia no está caminando bien, amén, sepa usted que lo que usted descubre, el Espíritu Santo tiene que haberlo descubierto ya. Y los otros hermanos tienen que haberlo descubierto ya. Si usted entonces tiene eso en su corazón, sobre advertir a la iglesia, pues comuníqueselo al pastor. Amén. Y el pastor, estoy completamente seguro, fuera de toda duda, que estará de acuerdo. Amén. Ahora, no puede pretender usted ser el único que ha tenido revelación sobre algo y por ello decir, pues yo estoy en autoridad para irme en contra de lo que piensan los hermanos de la iglesia, porque el Señor me lo reveló a mí y Dios me dijo. Hay que tener un clase de cuidado con eso de Dios me dijo. Porque aquí Ananías pensaba que Dios le estaba diciendo y Dios le estaba diciendo algo diferente. ¿Okay? Así que no podemos venir con estas nociones de que Dios me habla a mí y a los otros hermanos no le ha hablado. ¿Sabe Dios por qué cosa? ¿Será que están en pecado ellos? Y hay que tener cuidado de que Satanás no venga y se nos sienta al lado y nos engañe con nociones y aprovechándose de nuestras debilidades, de cualquier complejo que tengamos, de cualquier pensamiento, de cualquier raíz de inferioridad que podamos tener, de cualquier confusión que tengamos. Satanás aprovecha de cualquier cosa. Maldita sea el diablo, uno dice. Y propiamente lo decimos y lo seguimos diciendo. Porque Satanás se mete a querer socavar la iglesia de Cristo. El Señor lo reprenda. Y el Señor nos ha dado la iluminación a todos nosotros como hermanos para poder ir en contra de las obras de Satanás, mi hermano querido. Importante. Recuerdo yo en una ocasión, acá en nuestra congregación, hace muchos años ya, voy a decir 15 años para ser exactos, estaba comenzando la obra. Llevamos apenas año y medio, hermano. Y entonces se empezaron a congregar con nosotros unas personas, ¿verdad? Yo creo que algunos de ellos podemos decirles son hermanos, pero otros no. ¿Okay? Es evidente por el fruto posterior. Y haciendo una historia larga corta, una de estas personas decía que Dios le revelaba a ella que en la iglesia había pecado. Y seguía con esto, seguía con esto. Entonces le revelaba a ella que la iglesia había pecado. Amén.
Entonces, pues seguía con eso. Entonces estaba en la contraria. Entonces venía y se congregaba cuando quería, cuando no quería no se congregaba. Y siempre se veía ese espíritu antagónico. Como que Dios le revelaba a ella, no le revelaba más nadie, y ese espíritu de soberbia y de falsa revelación y todo. Y tanto seguido nos pusimos a orar, hermano. Y estuvimos en oración mucho tiempo. Amén. Para que el Señor nos ayudara a través de esta prueba, ¿verdad? Porque queríamos hacerlo todo según la voluntad de Dios. ¿Okay? Resulta entonces que el Señor lo que pone en nuestro corazón, y lo puso desde el principio, es que en la iglesia sí había pecado, pero el pecado era ella. ¿Por qué? Porque lo que se estaba dedicando esta señora era a crear una red de chisme con aquellos que se congregaban. Acuérdense que lo que le dije, no todos los que se congregan son iglesias. Con aquellos que se congregaban, pero no eran creyentes, y se dedicaba a llevar chisme. Amén. De aquí para allá. Recuerda lo que dijo en Proverbios. El que siembra discordia entre los hermanos. Y estaba socavando, en lugar de fomentar la transparencia y la sinceridad entre hermanos, estaba indisponiendo a los hermanos unos con otros. Amén. Estaba haciendo la obra que hace el maldito Satanás y quería socavar la iglesia. Se confrontó, hermano, según nos dice Mateo 18, se confrontó, no querían hablar, no querían dialogar, nada. Eso es un indicio, hermano, cuando a veces uno viene y dice, hay algo que está mal y hay que corregir, y el pastor quiere hablar con alguien, amén, para ir, ¿verdad?, a la restauración y a la exhortación con espíritu de mansedumbre, pero lo que siempre veo, hermano, quizá con una que otra excepción, es que no quieren hablar con el pastor. No quieren hablar con los líderes de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse en su posición, quieren mantenerse en su argumento. Amén. Y digo yo, si su argumento es tan válido, pues vamos a hablarlo con el pastor. Amén. Si su argumento es de Dios, pues vamos a comunicárselo al pastor. Amén. Pero al no querer hacerlo, se confirma que lo que hay en su corazón es otra agenda. La iglesia es de Cristo y Cristo limpia y protege a su iglesia. Bendito sea el Señor. Así que el asunto de la iglesia, hermano, no es querer darle, digo yo, la bienvenida a toda la gente, ¿ok? Que venga y se haga un grupo y nos hacemos una muchedumbre y toda esta cosa. Y esa es la mejor iglesia porque allí llega todo el mundo y todo el mundo se queda y se quedan iguales, ¿ok? Como pasa muchas veces en nuestros días, ¿ok? Aquí dice todo lo contrario. Dice que la gente tenía miedo de unirse a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Dice, no, porque si yo voy allí con hipocresía, mire lo que le pasó a Ananías y Zafira. Esa misma advertencia, hermano, se nos hace en 1 Corintios capítulo 11, siempre que lo usamos de trasfondo cuando vamos a observar la cena del Señor. Dice, el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Y Pablo les dice, por eso es que hay muchos debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. ¿Qué quiere decir dormir en ese contexto? Que el Señor es evidente, había continuado limpiando la iglesia a lo largo de los años de aquellos, vamos a decirlo así, como dice duermen, tenemos que considerar que son creyentes y durmieron en Cristo, pero que evidentemente se estaban dejando llevar por la carne y eso era detrimental para los hermanos y el Señor se lo llevó. Yo recuerdo una historia, hermano, y esto para sentirnos gozosos de que estamos en Cristo, estamos en una iglesia santa, amén. Recuerdo yo un hermano hace muchos años, le voy a decir exactamente cuántos años hace, 37 años atrás. Este hermano, él se convirtió, este varón era un varón, ¿verdad? Bien mundano, y él se convirtió a Cristo de corazón. Y él tomó a pecho el asunto de mantenerse santo, pero tenía muchas luchas con la carne, amén. Entonces, y hermano, todos tenemos luchas con la carne, ¿verdad? Hay unas cosas que son más evidentes y otras, pero todos luchamos con la carne, él también. Pero él decía, Señor, mira, yo no quiero pecar, yo no quiero venir y caer en pecado, yo no quiero ofenderte. Señor, si tú ves que yo voy a deshonrar tu iglesia con mi pecado, llévame mejor. Y a los 4 días se ahogó. Se ahogó.
en un embalse de estos de agua, de los que hay aquí en Camasella, hay un embalse de agua, ¿ok? Y él se ahogó allí. Mucha gente no se explicaba por qué. El contexto está aquí. ¿Okay? No es para criticarlo, es porque el Señor cumplió lo que él le pidió. El Señor mejor se lo llevó. Estoy claro con esto. El Señor mejor se lo llevó antes que él pecar y deshonrar al Señor. No se perdió. El Señor se lo llevó. En el contexto de 1 Corintios 11, estos que menciona Pablo dormían. Esa es la palabra que la palabra de Dios usa para denotar cuando el creyente se muere. El creyente duerme porque va a resucitar para vida eterna. Amén. ¿Va viendo lo serio que es esto, hermano? No debemos pensar que Ananías y Zafira eran pecadores, perdidos. No, porque el Espíritu Santo les habló. Si el Espíritu Santo les habló era que eran hijos de Dios, pero decidieron darle lugar a la carne. Así que ellos durmieron con Cristo. ¿Ok? Importante. Importante comprender que las cosas del Señor son serias. ¿Ok? Satanás, ¿qué está haciendo? Todavía hoy Satanás se opone a los que de adentro están tratando de socavar la obra de la iglesia. ¿Ok? Satanás se opone a los que de adentro están tratando, de fomentar, debo decir, la obra de la iglesia. Y cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar oposición de Satanás, hermano. Esto es claro, esto es fundamental. Es que no piense, ¿verdad?, que Satanás se va a agradar del hecho de que usted esté haciendo la obra de Dios. Amén. Porque él vino a destruir, a pretender destruir la obra de Dios. Por eso Pablo, allá en Hechos 20 y 29, le advirtió a los ancianos, ¿ok?, de la iglesia en aquel entonces, que se iban a levantar muchos, ¿ok?, de entre vosotros mismos, y no perdonarán el rebaño. Vamos allí, Hechos 20, 29, hermano, bien importante que nosotros comprendamos esto y que nosotros estemos bien pendientes de lo que está pasando. ¿Okay? Esto Pablo se estaba describiendo en un pueblo que se llama Mileto, cerca de Éfeso, cuando Pablo ya vaya a empezar su viaje hacia Jerusalén para ser eventualmente llevado a Roma. Y dice así mismo, ¿verdad? Cuando se estaba despidiendo de ellos allá, antes de montarse en el barco, él le decía, mira, mirad por vosotros, dice el 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿ok?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Va viendo, hermano. Se levantan de entre la iglesia o dentro de la congregación, podemos decir aquí, personas que no son de la iglesia e intentan con su falsa doctrina, con doctrina de demonios y confusiones y preferencias, intentan socavar la verdad de Cristo. Alerta contra eso. Amén. Bien importante. Así que el peligro más grande que enfrentamos como iglesia hoy, hermanos, no es la oposición de afuera. Amén. Sino el pecado de adentro. Santifiquémonos, hermanos, y sirvamos a Dios de corazón. Amén. Por eso que la iglesia tiene que esforzarse, ¿verdad?, en discipular a los nuevos hermanos, amén, a través de la palabra, y disciplinar a los que se oponen o descarrían en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay una segunda porción, ¿verdad?, en la que vamos a describir ahora aquí, un momentito. Amén. Una de las porciones importantes, hermanos, es que hay oposición que va a venir de afuera. Vamos a ver esta porción rapidito. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, la palabra de la vida en Cristo. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Claro, ya no estaban en la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de ella en pie en las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban
¿en qué vendría a parar aquello? Pero viniendo uno les dio esta noticia, dice, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Qué falta de respeto, no le llaman a Jesús por su nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que le había dicho antes en el capítulo 4. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro les va a dar otra oportunidad más de convertirse a Cristo. Ve cómo el Señor sigue dando oportunidad al pueblo judío. Dice, a este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Va viendo, esta es la oposición de afuera. Usted vio toda la historia, hermano. ¿Qué va a pasar aquí? Estaban predicando a Cristo. A los que no creían en Cristo no les gustó. Como los que no creían en Cristo estaban en autoridad, los apresaron. Dios proveyó para que un mensajero, un ángel, los liberara y los mandó a que siguieran predicando. Cuando los malos estos se enteraron de que estaban predicando en el mismo lugar donde los arrestaron, entonces decían que no sabían dónde iba a parar el asunto. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué está pasando aquí? Hermano, y eso ilustra la dureza del corazón cuando las personas no quieren reconocer a Cristo Jesús. Amén. Ven la mano de Dios ahí clara, 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 clara. Tanto en su predicación como en el testimonio de estos hombres, como en el hecho milagroso de que se soltaran de la cárcel sin que nadie se diera cuenta y siguieran haciendo lo que Dios quería, y todavía estos mequetrefes pretendían decir que no sabían que iba a parar la cosa. Por eso es que es tan importante, y hay un paralelo fuerte aquí. El corazón del hombre, hermano, es engañoso y perverso. Por eso es que hay cosas que a veces la gente está bien convencida de ellas, pero son puras tonterías. Usted debe examinar su corazón siempre. No sea soberbio, no sea orgulloso como estos hombres. Pónganse en las manos del Señor. El verdadero siervo de Dios es un canto de pan, hermano. El verdadero siervo de Dios no anda en contención con la gente. El verdadero siervo de Dios sigue predicando la palabra y dando buen testimonio, aunque le cueste y le va a costar. Y esto hacían estos varones, hermano. Siervo de Dios no es contencioso. No puede siempre estar peleando con todo el mundo. No puede estar disque predicando y lo que hace es peleando con la gente. Así no se puede, hermano. El Señor Jesucristo no era así. ¿Por qué nosotros vamos a ser así? Los apóstoles no eran así. Uno puede ser firme como Pedro y decir las cosas claras. Pero usted no ve a Pedro en odio, en amor, ni en carnalidades, ni nada de esas cosas, y llevando una agenda y enojándose y quitándose, y ya no te hablo. No, hermano, nada de esas tonterías.
Estos varones fueron puestos en libertad por el poder de Dios, siguieron predicando a Cristo, sin estar con agendas, hermano. Ahora bien, estos hombres volvieron al templo y predicaron. ¿Ok? ¿Qué iban a hacer los líderes ahora? ¿Qué iban a hacer los líderes ahora? ¿Ok? Vamos a ver. Algo que quiero ilustrar aquí es que no piense que siempre que alguien, un creyente, está siendo oprimido, que Dios lo va a librar. ¿Ok? Óigame bien con cuidado esto. ¿Ok? De igual forma, no piense que si hay un creyente que está enfermo, Dios lo va a sanar. Amén. Eso no quiere decir que Dios deje de ser Dios. Eso quiere decir que hay un plan mucho más allá que Dios tiene que usted no entiende. Y usted no va a entender nunca todos los planes de Dios porque Él no se los tiene que revelar a usted. A nosotros lo que nos toca es a presentar todas las cosas en la mano del Señor para que Él haga su voluntad. Por eso que la oración correcta por los enfermos es: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Eso no es ilustrar falta de fe. Eso es ilustrar fe necesaria y reconocer la verdad de la palabra. Eso es acatar la palabra. Dios nos manda a acatar la palabra. De igual forma, Señor, estoy en este asunto y estoy preso, estoy oprimido por las huestes de maldad, por hacer tu voluntad. Si es tu voluntad, líbrame. Un ejemplo, Jacobo, eventualmente, cuando lleguemos al capítulo 2, va viendo que en la persecución de la iglesia él falleció. Juan el Bautista falleció a manos de todos estos maleantes promiscuos, inmorales, todos los Herodes. ¿Se acuerda de aquello? Eso no quiere decir que Dios no tuviera poder. Es que Dios quiso glorificarse con la muerte de Juan. Dios quiso glorificarse con la muerte de Jacobo. Y Dios en muchas ocasiones coge glorificarse con la muerte de sus santos, hermanos. De igual que se glorifica con la vida de sus santos. Amén. Recuerde que usted es un esclavo de Cristo. Qué bueno es servir al Señor. Es una vida totalmente diferente y bien contrastante con los preceptos del mundo, hermano. Gloria sea al Señor por eso. Entonces, ante esta gente tan mala, fueron confrontados otra vez. Dice que los mandaron a traer con calma, porque el pueblo estaba tan encantado escuchando la predicación de ellos, que los maleantes estos que eran religiosos, los saduceos y los fariseos, temían que el pueblo se armara en un motín por ellos venir a quitarle los predicadores que ellos escuchaban de tan buena gana. Dice que los trajeron con calma. Por favor, podrían venir con nosotros, ¿verdad? Sabiendo que le tenían miedo al pueblo. Va viendo lo tramposo que son esta gente. Ellos estaban simplemente por agradar a los hombres y agradarse a ellos mismos. ¿Ok? Fíjense qué palabras tan feas dijo el sumo sacerdote. Mire, ustedes lo mal, ¿saben lo mal que están haciendo? Le dijo a los apóstoles, que ustedes están echando sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire qué desprecio. Al propio Jehová que ellos pensaban o proclamaban predicar y vivir y obedecer, a ese mismo Jehová ellos le dijeron a ese tipo. Ustedes lo que vienen aquí es a traernos la carga, a decir que nosotros fuimos los matones de ese tipo. Por eso es que la nación judía está en la situación que está, ¿ok? Y no se va a limpiar de su pecado ni restaurarse de su pecado hasta que vean al Mesías y quiten el pecado de su corazón. Eso vimos que va a suceder cuando, hermano, ¿sabe? La primera parte de la tribulación. En capítulo 7 de Apocalipsis se nos empieza a describir esto y lo hemos visto en los estudios los martes. Si usted está interesado, vaya allá. Al final de esta exhortación, le vamos a mostrar los enlaces para que usted pueda buscarlo allá y vea que toda la palabra del Señor está conectada porque es el mismo espíritu, hermano. Seguimos diciendo para ir resumiendo. Esta posición de afuera, hermanos, si seguimos describiéndola, es de tal forma que podría uno pensar que en algún momento la iglesia se va a dar por vencida, pero no, la iglesia no se da por vencida, la iglesia del Señor sigue caminando. Pedro y los apóstoles no se daban por vencidos y le predicaron de nuevo al sumo sacerdote y a todos los que estaban allí, a los saduceos que no creían ni en resurrección ni en vida eterna. ¿Qué clase de líderes eran esos? Y a los fariseos que decían que como ellos no había nadie, cumplidores de la palabra del Señor. Los dos grupos ciegos guiando a ciegos, como el Señor les dijo en una ocasión. Esta era otra oportunidad para que se humillaran ante Dios, no ante los galileos que le estaban predicando, que eran hombres, como ellos habían dicho, sin letras y del vulgo, agramatoi y diotai. Amén. Pero eso era uno de los retos. Hacerle caso a las palabras de gracia, a las palabras de Dios que salen de la boca de estos hombres,
y reconocer que todo lo que hemos estado haciendo ha sido erróneo y hemos estado viviendo en pecado, hermano. Muchas personas aman tanto el pecado que les cuesta reconocer que andan en pecado. Y Satanás mismo los deja engañados. Así que les advirtió Pedro y los apóstoles a este grupo: si ustedes se arrepienten, ¿ok?, el Señor va a restaurar la nación. Y la palabra penetró hasta el corazón de ellos, pero lo que estaban era enfurecidos. Esa es la reacción que provoca la palabra. Hay personas que se ofenden cuando uno predica el evangelio. Hay personas que dicen: se ve que el pastor me está predicando a mí porque me está mirando mucho a mí en la predicación, o me está diciendo esto y estas cosas. Mire, no sea tonto. El Espíritu Santo de Dios le está hablando. ¿Ok? Pastor, pues si yo soy un infeliz, ¿qué soy yo? ¿Ok? Un infeliz como todo el mundo que anda en su vida de pecado, amén. Lo que pasa es que Cristo me salvó. ¿Quién soy yo para estar pretendiendo que yo hablo aquí esto? No, hermano. Si la palabra del Señor que nos mandó a predicar, la predicamos, y la palabra del Señor lo traspasa de un lado a otro con su verdad, pues dele gloria a Dios. No la coja contra el que le está predicando. Amén. Aproveche, en lugar de hacer como los fariseos y saduceos decían: maldita sea, esto está mal. No, diga: el Señor me está hablando y me voy a convertir ahora. Y me voy a tragar mi orgullo y voy a confesar que todo lo que yo he hecho ha sido un disparate en la vida mía. Y ahora yo me voy a arreglar con Dios. Eso es lo que es arrepentirse, hermano. Dios quiera, y el que nos esté escuchando hoy, que no haya hecho esa decisión, la haga en nombre de Jesús. Se paró este señor llamado Gamaliel. Gamaliel, más adelante, vamos a ver, fue uno de los maestros de Saulo de Tarso. Ya desde el capítulo 8 en adelante, 9, 10, vamos a empezar a ver a Saulo de Tarso, ¿ver? Y se va a convertir eventualmente en Pablo cuando Cristo lo salve. Amén. Pero mientras, este varón, que era de los fariseos, era de los grandes maestros, le da un consejo y les dijo: sean neutrales. O sea, no se metan en este asunto. No tomen decisiones. No tomen decisiones contra ellos ni a favor de ellos. Déjenlos a ver y miren a ver si es verdad que Dios está o no en el asunto, ¿verdad? Porque el consejo parecería: wow, qué clase de consejo les ha dado Gamaliel. Pero si usted lo mira bien, Gamaliel era otro de estos típicos que si, mira, hermano, todo el mundo sabe si Dios está hablando o no. No me venga a decir que Gamaliel no sabía que Dios estaba hablando. Entonces, ¿por qué no tomamos una decisión? Decía: mira, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo aquí, varones? Todos nosotros aquí estamos mal. Decimos y joncamos y nos damos golpe de pecho de que nosotros somos los verdaderos creyentes y todos nosotros estamos todos equivocados. Cristo es el que es. Y el Señor Jesucristo, el Mesías, es Jesús de Nazaret. Vamos a convertirnos todos aquí, vamos a ajodillarnos todos aquí, vamos a convertirnos a Cristo aquí. Eso es lo que tenía que decir, no decir: miren, a veces hay hombres que se levantan y las cosas no quedan en nada. Recuerden a Teudas, recuerden a Judas el Galileo de aquellas veces, ¿verdad? Que todo se hizo sal y agua. Quédense sentados tranquilos a ver si esto se hace sal y agua o no, porque ya el líder de ellos murió. Eso es lo que él quiere decir. Así que es posible que esto se haga sal y agua también. ¿Ves? Para que usted vea lo tonto que era este otro viejo, que también ¿verdad?, se roncaba como de sabio, pero era un ciego guiando a ciegos. ¿Qué hicieron entonces los saduceos? Obviamente liderados por el sumo sacerdote. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Les gustó el no tener que tomar una decisión y les gustó no tener que enjuiciar malamente a los apóstoles porque se iban a ir en contra del pueblo. ¿Ves? Hicieron, ¿verdad? Así como han hecho otros líderes anteriormente, ¿okay?, que intentan no dar cara e intentar irse siempre neutrales, ¿verdad?, sin tomar decisiones. El Señor Jesús quiere que tú tomes una decisión. Amén. Así que Gamaliel no tomó una buena decisión. Su discípulo Saulo eventualmente tomó la mejor decisión de hacerle caso a Cristo Jesús. Y vamos al último punto, hermano, y con esto resumimos. ¿Cuál es la actitud correcta ante la oposición? La actitud correcta ante la oposición. Mire lo que pasó. Déjame ir a la porción, ¿verdad? Creo que copié el verso corto. Vamos a ir primero aquí para que veamos toda la porción, hermano. ¿Ok?
Mire cómo dice. Dice, convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bonito esto. Esa es la actitud correcta, hermano. Hermano, los azotaron. ¿Ok? Allá en Deuteronomio 25, 2 y 3 se nos habla de la sentencia, ¿verdad? Que eran 40 azotes menos 1, o sea, 39 azotes. Y los azotaban con varas. ¿Ok? Con varas, como si fueran unas cañas. Y le daban 39 fuetazos, pero duros, hermano. Y estoy seguro se los darían con odio. ¿Verdad? A todos los apóstoles. Ahí estaba Pedro, Juan y otros más. Amén. Y les dieron una pela, hermano, a estos apóstoles por predicar a Cristo Jesús. Y los soltaron. Y les dijeron, ahí tienen. Y no queremos que prediquen más de Cristo Jesús. ¿Oyeron? No queremos que prediquen más de Cristo Jesús. ¿Okay? Y los soltaron. ¿Y cómo iban ellos, hermano? Miren, como los vemos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la pela que me dieron. Gloria a Dios porque me va a tardar un mes en lo que me sano de esta pela que me dieron. Pero la pela me la dieron no por maleante, me la dieron porque yo soy siervo de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males mintiendo, porque ciertamente vuestro galardón es grande en los cielos, dijo el Señor Jesús. Amén. Es importante. Y hay otra parte importante, hermano, que a muchas personas de hoy que se congregan en diferentes lugares no le predican esta porción y les hacen ver que la vida del evangelio, entre comillas, es toda, es la fácil, ¿ve? ¿Y sabe qué? Se le cumple, porque vivir entretenidos en un club social, ¿verdad?, que le llaman iglesia y no lo es vivir una vida sin complicaciones y sin oposiciones y sin nada, pero es vivir una vida llena de inmoralidad dentro de ese club social. Está tan impregnado de pecado que ya Dios ni habla allí, porque ¿qué va a hablar si se ha matado hablando y la gente no hace caso? Entonces se torna en una iglesia completamente corintia, donde el pecado es algo usual y el pecado es algo que, si yo se lo tolero a mi hermano, demuestra que soy espiritual, porque yo me tolero el de él y él tolera el mío. ¿Va viendo? Y esas iglesias corintias abundan en nuestros tiempos. A mí nadie me tiene que contar de ellas, porque hace muchos años, gloria a Dios, el Señor nos sacó de allí, muchos años, estuvimos en unas e intentamos, ¿verdad?, aconsejar, amén, para que cambiaran el designio de su corazón y se pusieran a hacer las cosas según la palabra, porque predicaban la palabra, pero no la hacían, ¿ves? Hasta que el Señor nos sacó de allí. Nadie me tiene que contar sobre iglesias corintias y sus efectos. Sus efectos son efectos de muerte. Es peor estar en una iglesia corintia que estar en el mundo. Le voy a explicar por qué. Porque en la iglesia corintia van allí y todo el mundo se cree que están en Cristo, pero están viviendo en inmoralidad, en pecado y en todas estas cosas. ¿Okay? Están las Ananías y Zafiras allí botadas. ¿Ok? Está la mentira, la inmoralidad, la promiscuidad por montones. Y se creen que esa es la vida en Cristo. Y están todos perdidos, hermano. Mejor es estar en el mundo y saber que uno está perdido. Claro, que necesitamos a Cristo. Pero así se dan cuenta que necesitan a Cristo. El engaño de la iglesia corintia es que la gente está allá adentro, está perdida y se cree que está salva. Dígame usted o no si eso no es obra de Satanás. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Es el peligro que origina dentro de la congregación al que le tenemos que tener cautela y ojo avisor. Filipenses 1:27, vamos a esta porción para que usted vea. Esto hoy rarísimas veces se predica porque no gusta.
A las personas de hoy, cristinas, les gusta ir y congregarse y sentirse bien, y que los cánticos no tengan nada de confrontación, que el texto bíblico no tenga nada de confrontación, cosa de que su vida de pecado que tanta le gusta se la dejen así, que no lo ofendan, porque uno no va a la iglesia que lo ofendan, uno no va a la iglesia a sentirse mal, uno no va a la iglesia que lo traspasen de un lado a otro con la palabra, uno va a la iglesia a sentirse bien con tanta gente que va viendo con esta tontería. Uno no va a la iglesia a sentirse bien, uno va a la iglesia a pretender que uno como esclavo de Cristo, Dios le hable, hermano. Mire Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿va viendo? Oposición dentro de la iglesia, ¿okay? Que hay que confrontarla y erradicarla. Sigue diciendo el 29, la parte importante. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, como hicieron los apóstoles. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ese mismo conflicto, ustedes lo han visto en mí y ahora oyen, pues no me ven ahora, pero ahora mismo yo estoy también en conflicto, decía Pablo, estaba preso. ¿Ok? Por predicar a Cristo. Así que es un honor sufrir por Cristo. No te dé temor, ¿verdad? No te dé temor sufrir por Cristo. ¿Por qué usted cree que ese himno dice eso, hermano? ¿Por qué? Porque el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Okay? Y en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Hermanos, así que vamos a terminar con esta exhortación. ¿Cuál es la actitud? Gozosos. La actitud, prevalezcamos en la santidad. La actitud, velando por nuestros hermanos. La actitud, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra actitud, una actitud de gozo. Nuestra actitud, buscando la unanimidad con el cuerpo de Cristo, no contendiendo contra el cuerpo de Cristo, no enajenándonos, no manteniéndonos separados, buscando a los hermanos, amando a los hermanos, anhelando a los hermanos. Amén. Esa es la vida del creyente, para ser fortalecidos todos con el poder de su fuerza, como dice la palabra. La semana que viene continuamos, hermano. Vamos a estar empezando entonces el capítulo 6 y también eventualmente capítulo 7, hermano. En esta ilustración, el apedreamiento de Esteban, la elección de los diáconos y cómo Dios usó a Esteban. Aquí vemos a este señor otra vez, al sumo sacerdote. Este señor debe tener un lugar en el infierno especial, ¿okay? Porque este varón fue usado para la condena injusta de Cristo Jesús, para la condena injusta de los apóstoles, para la condena injusta de Jacobo y para la condena injusta de Esteban, hermano. Dios le dio tantas oportunidades y él en su corazón lo que tenía era, como dicen, un corazón de piedra. Y este varón ilustra a las personas que se creen autosuficientes y autojustificados en su corazón y no le hacen caso a la palabra de Dios. No seamos como él. Así que la semana que viene vamos a estar viendo capítulos 6 y 7 en el libro de los Hechos. Y yo quiero entonces que oremos para ser despedidos. Aquí les dejo los enlaces, página web, el canal en Facebook, donde puede escuchar estas predicaciones y otras anteriores, y también el canal en YouTube, donde puede quizá con más facilidad ver sermones, estudios bíblicos, incluyendo estudios de damas y otros estudios de la palabra del Señor más directos. Así que en el nombre de Jesús, lo dejamos con esto, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu ser bueno con nosotros y habernos dado esta oportunidad de poder presentar tu palabra santa, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, Padre, porque ninguno de nosotros servía para nada, ni servimos para nada, a menos que tu Espíritu Santo sea el que perfeccione esa obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu exhortación. Te pedimos, Padre, que a los que sean de tu iglesia, Señor, que hayan escuchado este mensaje, les sirva de fortalecimiento y de exhortación para seguir adelante en tu obra. Y a los que no sean de tu iglesia, que no sean de Cristo todavía, que les sea de exhortación para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios me les bendiga, amigos, amados. Les amamos y será entonces hasta el próximo domingo. Que Dios me les bendiga y tengan un feliz día. Amén.